¿Qué tal, jóvenes médicos? El día de hoy hablaremos acerca de los huesos del cráneo. En este primer video trataremos acerca de generalidades del cráneo y vamos a empezar mencionando que la cabeza va a estar constituida por huesos y estos se van a dividir en dos zonas, el neurocráneo y el viscerocráneo. Vamos a empezar entonces mencionando que los huesos de la cabeza van a ser 22. De estos, 8 corresponden al neurocráneo y 14 al viscerocráneo. El neurocráneo, que va a estar constituido por 8 huesos, de los cuales son el frontal, temporal, parietal, occipital, esfenoides y etmoides, protegen a lo que es el encéfalo. Y en el caso del viscerocráneo, o también llamado esqueleto facial o macizo facial, que está constituido por 14 huesos, de estos van a ser la mandíbula, el vómer maxilar superior, cornete nasal inferior, el cigomático, el palatino, huesos propios de la nariz y el lacrimal o unguis. Estos huesos, tanto los del neurocráneo como el viscerocráneo, pueden ser en pares o pueden ser impares. Y bueno, el viscerocráneo también va a proteger a órganos que participan principalmente en funciones de la olfacción, del gusto, de la vista. Es decir, prácticamente va a proteger a los órganos de los sentidos. El neurocráneo se va a dividir en dos zonas, la bóveda craneal o también llamada calota y la base del cráneo. Esta bóveda craneal va a estar constituida por los huesos frontal, parietal, occipital, temporal, etmoides y esfenoides. Prácticamente los huesos del neurocráneo, pero principalmente los huesos que están en rojo, frontal, parietales y occipital. Y en el caso de la base del cráneo va a estar formada por esfenoides, occipital y temporales y principalmente esfenoides y occipital que están en rojo. En el caso del viscerocráneo o esqueleto facial, pues estos, como ya mencioné, al fusionarse entre sí y con los huesos del cráneo también, van a formar las cavidades de la boca, nariz, fosas nasales y las órbitas. Más adelante iremos viendo cada uno de los huesos que forman parte del cráneo y de la cara. Ahora, vamos a empezar con el neurocráneo, sus generalidades. Este neurocráneo, como ya les mencioné, se va a dividir en una calota, también llamada calvaria, y en una base del cráneo. La calota, o también llamada calvaria, se extiende en dirección superior al plano que pasa por encima de los arcos superciliares, los arcos cigomáticos y la protuberancia occipital externa. Esta va a ser convexa, regular, lisa y va a estar formada en porción anterior por lo que es el frontal y los parietales, como aquí podemos ver, las escamas del frontal y de los parietales. Y en dirección posterior va a estar formada por la escama del occipital. Aquí podemos ver algunos de los huesos, el frontal que va a estar en celestito en ambas caras. En verde tenemos al parietal y en lila al occipital. Aquí esta es una cara externa y esta es una cara interna. Y ahí podemos ver en azul los huesos frontales, en verde los parietales y en lila los occipitales. Entre estos huesos se van a encontrar también suturas. La primera sutura es la sutura coronal o también llamada frontoparietal porque va a unir al frontal con ambos parietales. La segunda sutura es la sagital o interparietal porque va a unir a ambos huesos parietales. Y la tercera sutura es la lambdoidea o también llamada parieto-occipital porque va a unir a los huesos parietales con el occipital. Entre estas suturas vamos a encontrar unas depresiones o hundimientos que se llaman fontanelas y son dos las principales que vamos a tener. La fontanela anterior o brecma, que se va a encontrar en la fusión de las suturas coronal y sagital, y la fontanela posterior o lambda, que se va a encontrar en la fusión de lo que es la sutura sagital y la lambdoidea. Así es que esas dos suturas son las principales que vamos a tener en relación a las fontanelas, ¿no? Entonces tenemos tres suturas: coronal, frontal o también llamada frontoparietal, la sutura sagital o también llamada interparietal y la sutura lambdoidea o también llamada parieto-occipital. Y entre la sutura coronal y la sagital tendremos a la fontanela brecma o anterior, y entre la sutura lambdoidea y la sagital tendremos a la fontanela posterior o lambda.
Eso sería en relación a la cara externa de lo que es la calvaria. Y también por ahí tenemos, se alcanzan a ver, estos agujeritos en los parietales que se llaman agujeros parietales o foramenos parietales, en los cuales pasan algunos vasos sanguíneos importantes. Ahora, en la cara interna de la calvaria vamos a reconocer a la cresta frontal, que sería la porción más alta del frontal en esta zona. Tenemos al surco para el seno sagital superior, que es toda esta zona de aquí. Y también tenemos a nivel de los parietales unas granulaciones o fositas granulares que también son llamadas de Paccioni, donde se alojan las granulaciones aracnoideas. También podemos encontrar algunos surcos venosos, pero en este caso no los vemos aquí. Y también encontramos surcos arteriales que son producidos por las arterias que pasan ahí, principalmente la meningia media y sus ramas. Eso es entonces en relación a lo que es la calvaria o calota, que es de lo que es el neurocráneo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la base del cráneo. Bueno, la base del cráneo de igual manera se va a dividir en tres zonas, ¿vale? Esta va a presentar una base interna o también llamada endocráneo, que va a estar relacionada con el encéfalo, y una base externa o exocráneo. Vamos a empezar con la base interna o endocráneo. Esta va a estar dividida por el borde posterior de las alas menores del esfenoides y el borde superior de lo que es la porción petrosa del hueso temporal. Y lo va a dividir en tres fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior, que es la primera con la que vamos a empezar, esta fosa craneal aloja a los lóbulos frontales y va a estar delimitada en dirección anterior por lo que es la cara posterior del hueso frontal, que aquí lo vemos, y en dirección posterior por el surco prequiasmático y el borde posterior de las alas menores del esfenoides, que aquí podemos verlo. La fosa craneal anterior entonces va a ser toda esta zona que vemos aquí, que va a alojar a los lóbulos frontales, y entonces esta fosa craneal anterior va a estar constituida por los huesos frontal, etmoides y esfenoides. Luego tenemos a la fosa craneal media, la cual va a alojar a los lóbulos temporales, y esta va a estar ubicada o delimitada entre los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides y toda la porción superior de lo que es el hueso temporal, específicamente en su porción petrosa. Así es que esta fosa craneal media va a estar constituida por los huesos esfenoides, temporal y parietal. Y finalmente tenemos la fosa craneal posterior, que va a alojar a los lóbulos occipitales y a los cerebelales, es decir, al cerebelo. Y esta va a estar delimitada por, en la parte anterior, por el borde superior de la porción petrosa de lo que es el temporal, las apófisis clinoides posteriores y lámina cuadrilátera del esfenoides, y en lo que es la parte posterior de la pared craneal también va a estar delimitada por parte del esfenoides. Entonces esta zona craneal posterior va a estar constituida por los huesos temporal, parietal y occipital. Eso sería en relación a la base interna, o sea, al endocráneo de la base del cráneo. Ahora vamos a ver lo que es la base externa, o también llamada exocráneo. Bueno, esta cara externa de la base del cráneo va a estar dividida por dos líneas transversales, las cuales son la visigomática y la bimastoidea. Esta visigomática se llama así porque se encuentra entre ambos superficies articulares, es decir, entre ambos tubérculos articulares, y la bimastoidea porque se encuentra entre ambas apófisis mastoides. Y estas dos líneas imaginarias, la visigomática y lo que es la bimastoidea, van a formar tres zonas: la zona anterior o facial, la zona media o yugular y la zona posterior u occipital. Estas zonas son importantes porque tenemos aquí algunas estructuras que más adelante vamos a repasar cuando veamos los huesos del cráneo. En la zona anterior vamos a poder decir que sería toda esta zona, que está formada por los huesos frontal, esfenoides y etmoides. La zona media, vamos a encontrar la línea media, que sería prácticamente todo esto.
la porción basilar, el occipital. También vamos a encontrar hacia ambos lados de la línea mediana algunas estructuras como la porción escamosa del temporal, el ala mayor del esfenoides, que aquí podemos verla. También encontramos al hueso occipital, su porción anterior, y la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Es lo que vamos a encontrar también ahí. El conducto auditivo externo, en lo que es la porción del temporal. Y en lo que es la zona posterior u occipital, que sería la última, pues ahí prácticamente vamos a encontrar, o lo que destaca ahí es el gran foramen magno, ¿no? Que lo vemos aquí. Y a ambos lados del foramen magno, los cóndilos occipitales, que son los que vemos ahí en blanco. Es lo que resalta más en esa zona. Pero más adelante vamos a ir viendo qué estructuras forman cada uno de los huesos que constituyen estas zonas. Así es que entonces, como recordatorio, el neurocráneo va a estar formado por la calota, que va a tener una cara externa y una cara interna. Y en la cara externa vamos a encontrar pues todo lo que son las cisuras y también las fontanelas, ¿no? Y en lo que es la cara interior podemos encontrar las granulaciones de Paccioni. Y en lo que es la base del cráneo se va a dividir en lo que es una cara interna o endocráneo y una cara externa o exocráneo. La cara interna se va a dividir en fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior va a alojar a lo que son los lóbulos frontales, la fosa craneal media a los lóbulos temporales y la fosa craneal posterior a los lóbulos occipitales y a los del cerebelo. Y la porción externa o exocráneo de la base del cráneo va a estar dividida en tres zonas: anterior o facial, mediado yugular y posterior u occipital. Para terminar, tenemos los puntos craniométricos, que son puntos que nos van a facilitar identificar dónde se unen dos o más huesos. Tenemos, empezando, el nacium, de latín nariz, que es la intersección de los huesos frontal y nasales, prácticamente el puente nasal. Así es que el nacium va a ser literal el puente nasal, o sea, la unión de los huesos propios de la nariz. Arriba vamos a encontrar la glabela, de latín liso o pelado, que es la porción más prominente sobre los huesos frontales. Y literal la glabela va a ser la unión de la espina nasal del frontal con los huesos propios de la nariz. Tenemos después el terion, del griego ala, que significa unión del ala mayor del esfenoides, que aquí podemos verlo, la porción escamosa del temporal, los huesos frontal y parietal. Estos cuatro huesos se van a unir en ese punto que se llama terion. Luego tenemos el brecma o anterior, que es en la unión de las suturas coronal y sagital. Si recuerdan, ya vimos las fontanelas, y la fontanela brecma o anterior se va a encontrar en la unión de la sutura coronal y sagital. Luego tenemos el vértice, de latín giro o espiral, que es el punto más alto del neurocráneo. El vértice del cráneo en la línea media. Luego tenemos lambda, del griego letra L, que es la otra fontanela, la posterior o lambda, que se va a encontrar en la unión de las suturas lambdoidea y sagital. Tenemos el inion, del griego parte posterior de la cabeza, que es el punto más sobresaliente de la protuberancia occipital externa, es decir, es el punto que más sobresale en la parte posterior del cráneo, que tiene que ver con el occipital, que sería esta zona, esta prominencia. Y finalmente el asterion, del griego estrellado, que está localizado en la unión de tres suturas: la parietomastoidea, que une al parietal con la porción mastoidea del temporal; la occipitomastoidea, que une al occipital con la porción mastoidea del temporal; y la lambdoidea, que es la fusión entre la sutura sagital, es decir, los parietales, y el occipital. Así es que en esas tres suturas que se unen aquí podemos encontrar el punto asterio. Entonces, esos son los puntos cranométricos: nacion, glabela, terion, brecma, vértice, lambda, inion y asterion. Y recuerden que el punto brecma y el lambda hace referencia a las dos fontanelas que acabamos de ver. Eso es todo en relación a las generalidades del cráneo. En los siguientes videos empezaremos a hablar de cada uno de los huesos del cráneo y posteriormente hablaremos de cada uno de los huesos de la cara.